interesante que se llama Las dos próximas recesiones. Y en él, así a grandes rasgos, él después profundizará, habla de que por delante todavía nos quedan 2 recesiones antes de poner fin a esta crisis económica. Una que ya estamos empezando en España y otra seguramente dentro de 4 años. Estados Unidos, aunque pues en principio pues no vemos demasiados síntomas, o al menos los menos versados en estos temas pues no ven o no vemos, él sí que considera que Estados Unidos no se va a salvar tampoco de esta recesión, ni siquiera en un año electoral, ni siquiera con una Reserva Federal tan heterodoxa, tan activa, tan luchadora contra la crisis. Pero es que, y yo ya se lo dije en una ocasión, su visión es un tanto determinista y considera que una vez desencadenada una crisis financiera de estas características, no hay nada que hacer contra ella. Se ha desencadenado y tiene que atravesar ciertas etapas que implican que todavía nos queda un tanto por sufrir. Y nada, sin más, no quiero robar más tiempo. Adelante, Juan Ignacio. Muchas gracias. No sé si se oye, sí. Muchas gracias y buenas tardes a todos y perdón por el retraso. No contaba con los cortes de tráfico del Real Madrid, que celebra lo que todos sabemos esta tarde. Bueno, lo que comentábamos antes de si mi visión es determinista o no, es determinista solo en parte. Esta mañana, grabando un programa de televisión española, me preguntaban exactamente lo mismo, si era determinista con los ciclos, y contestaba que sí, igual que somos deterministas con las estaciones del año, pero nunca sabemos si un verano va a ser fresco o muy caluroso o si un invierno va a ser relativamente templado, pero el determinismo de los ciclos es el que es, con lo cual hay una mezcla de azar y de necesidad, la necesidad que impone el ciclo económico y por otra parte el azar, que son las circunstancias precisas o específicas de cada momento, que naturalmente eso es muy difícil o imposible de adivinar. Entonces, cuando yo comento en este libro, o cuando lo titulo Las dos próximas recesiones, tenemos que irnos 15 meses atrás, cuando la editorial me propone escribir un libro. Yo les cuento esta historia, asombrosamente me la compran, porque yo pensaba que me iban a decir que eso no era serio, y de las 2 recesiones de las que hablaba, pues una ya está aquí. Claro, han pasado 15 meses desde que negocié con la editorial, escribí el libro, se editó, etc. La primera ya ha empezado, lo ha certificado el INE, ¿no?, hace unos pocos días en España, y hasta aquí. Pero yo cuando hablo de 2 recesiones no me refiero tanto a la economía española, sino a la que marca el ritmo de la economía mundial, que es la economía americana, ¿no? Como vamos a ver luego en los gráficos, siempre pienso en Estados Unidos porque, bueno, ellos deciden, por lo menos por ahora, el futuro de todos los demás, ¿no? Entonces, mi método, el método que utilizo, lo he llamado el chartismo histórico. Es lo mismo que el chartismo que todos los aficionados a bolsa conocen, solo que en vez de trabajar con gráficos de minutos, de días o de meses, pues yo trabajo con los gráficos más largos que puedo encontrar. Y el mejor, como sabemos todos, es el del Dow Jones, que desde 1896, desde mayo de 1986, pues nos da una especie de encefalograma de lo que ha ocurrido en la economía americana, pero también en la mundial. Mi idea sobre los índices de bolsa, sobre todo los buenos, los líquidos, no los que tienen muy poco negocio, es que ahí está reflejado el pulso no de la sociedad, sino de la humanidad, puesto que cualquier acontecimiento sabemos que influye en el comportamiento de la bolsa, por supuesto los económicos, por supuesto el descuento de flujos previstos por las empresas como beneficios, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, para empezar a ir más al grano, este es un gráfico que yo utilizo como hipótesis de trabajo desde hace 3 años. En mayo de 2009 hice una presentación para clientes de Thomson Reuters y dije, bueno, la hipótesis de trabajo con la que tenemos que jugar estos años, de lo que va a hacer el Dow Jones y de lo que va a hacer la economía norteamericana, está pintada ahí. El Dow Jones, como todos los demás índices, o casi todos, acababan de hacer un mínimo en el 9
de marzo del 2009, ¿no? Había rebotado un poquito, como se ve el Dow Jones, y yo comenté, bueno, pinté esas flechas encima del gráfico, diciendo pasará a lo largo de los 2-3 próximos años, recuperará el Dow Jones todo lo perdido y una vez recuperado todo volverá a caer. Y tentativamente pinté 2 recesiones, una a caballo entre 2012 y 2013 y otra entre 2016 y 2017, ¿no? Acababa de empezar a utilizar una aplicación nueva y no sabía pintar las recesiones bien, entonces las pinté con esas rayas. Luego están mejor pintadas ya. Bueno, eso entonces parecía un poco chaladura, porque cuando se está en pleno pesimismo, decir que se va a recuperar todo lo perdido en bolsa, todos sabemos que suena a chiste, ¿no? Esa es una actualización que hice del gráfico para una presentación en el CFA en Praga al año siguiente. La siguiente actualización fue esa, la siguiente ha sido en mayo del año pasado, la siguiente era la de noviembre de 2011 y parecía que todo iba perfecto hasta ahí, ¿no? Y ahora pues ha hecho un regate que no sé si dará al traste con mi previsión al cabo de 3 años o, bueno, como es mi hipótesis, el Dow Jones empezará en algún momento de las próximas semanas o meses otra vez a perder territorio y seguirá la línea que le marca la segunda flecha. Bueno, es una hipótesis que ha funcionado durante 3 años, vamos a ver a partir de ahora si sigue funcionando o no. ¿Y qué pasa con las recesiones? Bueno, la recesión inicial la pinté a caballo entre 2012 y 2013 y para un montón de economías europeas está claro que es así, pero yo estaba pensando en la economía americana. Podría callármelo y decir, no, pues ya acerté con la primera recesión, pero no, esto está pensado para la economía norteamericana. La economía norteamericana el último trimestre ha crecido un 2,07%, con lo cual no tiene ningún aspecto de que vaya a entrar en recesión pronto. Según lo pintado en el gráfico, sería a lo largo del segundo semestre de este año cuando tendría que entrar en recesión, ¿no? ¿Cómo hago los cálculos para pensar que la economía americana puede entrar en recesión a lo largo del segundo semestre de 2012? Pues muy sencillo. Siempre cuando uno se encuentra con un periodo tan complicado como este que estamos viviendo, mi método es decir, ¿a qué se parece? Y yo ya desde el año 2005-2006 yo pensé que lo que venía se iba a parecer al periodo 1974-1982. Bueno, y con esa comparativa ha ido funcionando todas las previsiones muy bien. La previsión inicial de que las bolsas perderían un 50%, que no está aquí, pero que está reflejada en artículos míos publicados en El País y en La Vanguardia. La previsión esta que acabo de mostrar, por ahora está funcionando bastante bien, simplemente viendo que en periodos como el actual, que a lo largo del siglo XX solo hay 2, la gran crisis financiera a partir de 1907 y la crisis que todos identificamos con la subida fortísima del precio del petróleo de los años 70 y comienzo de los 80, ¿no? Guerra de Yom Kippur y luego revolución iraní. Y hasta ahora todos los ritmos se están cumpliendo como si de alguna de aquellas crisis tratara. En ningún momento he pensado que estuviéramos en una gran depresión ni nada comparable. En el libro, y lo he dicho infinidad de veces, si pensamos que el Producto Nacional Neto americano cayó un 53% en la Gran Depresión y en una recesión como la española tan dura, en el momento peor cayó un 4 y pico, pues quiere decir que no es nada comparable. A lo mejor se puede comparar Islandia, que sí, allá nos metemos en caídas del 17%, o en alguno de los países bálticos que se han metido en caídas interanuales del 20 y tantos %. Entonces, nada comparable con aquello. Crisis muy fuerte. La crisis de los años 70 no fue estrictamente financiera, aunque quebraran muchos bancos, pero sí cambiaria, porque en el año 72 Nixon decidió que el dólar dejaba de ser convertible en oro, con lo cual la base en la que se asentaba todo el sistema de Bretton Woods caía de repente, y bueno, todo aquello provocó una dislocación de flujos internacionales tan enorme que agravó la crisis. Pero la crisis sobre todo venía motivada por la aparición en el mercado mundial de 2 competidores enormes que eran Alemania y Japón, y la caída de rentabilidad para las empresas americanas que eso significó. Igual que ahora esta crisis está en parte motivada por la aparición de un gigante competidor de Estados Unidos y de Europa, que es China, y algún otro país emergente, ¿no? Bueno, viendo los ritmos de
las recesiones en periodos como los que he comentado, pues sale una recesión cada 2 años y medio, 3 años, según que veas la media o la mediana de la recesión, de la duración de las recesiones, y con ese método tan simple pinté una expansión de 3 años, de julio de 2009 a julio de 2012, y otra, pues, por decir algo, entre el 16 y el 17, ¿no? Yo suelo fijarme mucho en 2 parámetros de la economía de Estados Unidos, la productividad y el beneficio unitario de las empresas no financieras. La productividad de la economía de Estados Unidos, como se ve ahí, en tasa interanual ha caído fortísimamente, está prácticamente en cero, en un incremento de 0. Hoy esta tarde se ha publicado el último dato de productividad de la economía americana, pero claro, ya no he podido incorporarlo aquí. Y sigue siendo una productividad que va desacelerándose. Todos sabemos que la productividad es la madre de todo lo que ocurre en una economía. Productividad y competitividad. Aquí siempre hay que tener las cosas claras. La economía americana es muy productiva, pero en ciertos terrenos poco competitiva ahora, sobre todo frente a China. China es justo lo contrario, es muy competitiva y poco productiva. La clave es la productividad, y la de la economía americana está cayendo a marchas forzadas, y vemos ahí las bandas verticales son siempre recesiones de la economía americana entre 1960 y la actualidad. Lo que vemos es que siempre que hay una recesión, antes ha habido una gran caída de la productividad. Al revés no tiene por qué ser. Puede haber una caída de la productividad y que luego no haya una recesión, como se ve en el gráfico, ¿no? Disculpad, estaba a punto de no venir de pura afonía que tenía estos días. Así que vamos a ver si me dura la voz todo el acto. El beneficio unitario de las empresas no financieras de Estados Unidos sigue un ritmo parecido. Las empresas no financieras incluyen todo lo que no es ni gobierno ni sector financiero en Estados Unidos. También cuando cae el beneficio unitario de las empresas no financieras hay que ponerse en guardia. Estos son 2 elementos, 2 factores que yo tengo siempre muy en cuenta, pero vamos a revisar los que tiene en cuenta el National Bureau of Economic Research, que es quien decide, quien certifica cuando empieza una recesión en Estados Unidos y cuando termina. El National Bureau no utiliza criterios como aquí en Europa de 2 trimestres de crecimiento negativo, eso es una recesión, no. Ellos tienen una metodología muy elaborada que vamos a repasar ahora muy por encima, y que hace que a veces, cuando el Departamento de Comercio ha dicho que 2 o 3 trimestres han tenido crecimiento, tiempo después llega el National Bureau y dice que la economía americana está en recesión y hay que rehacer todo lo que ha dicho el Departamento de Comercio. Eso ocurrió en 2008, si recordáis. Prácticamente no dijo que la economía estaba en recesión hasta principios de 2009, pero dijo que había entrado en recesión en diciembre de 2007, es decir, un año largo antes del momento de decirlo. A partir de ahí se revisó todo. Bueno, la metodología del National Bureau es esta. Primero, el PIB interanual, también intertrimestral, por supuesto. Yo he cogido el interanual porque parece que es mucho más claro todo. Ahí, al ver la variación interanual del Producto Interior Bruto norteamericano, lo que se observa a la derecha del todo es que el mejor momento de la economía americana en este proceso expansivo actual sucedió en el tercer trimestre de 2010, con una tasa interanual de 3,5%. Desde entonces, como se ve en el gráfico, las tasas interanuales han ido decreciendo, de forma que en los 4 últimos trimestres esa tasa interanual ha tenido una media de 1,7%. El último trimestre, y por eso se ve que crece un poquito al final, ha sido sin embargo de 2,07%. Normalmente cuando el National Bureau observa esto durante muchos trimestres ya empieza a tomar nota y poner tics en sus criterios recesivos. Otro es la producción industrial en Estados Unidos, que en términos interanuales se ve que también es más de lo mismo, ¿no? El mejor momento hacia mediados de 2010,
luego decreciendo claramente y luego de nuevo un pequeño repunte. Otro es la renta disponible, y aquí se ve claramente que el mejor momento pasó y que no ha habido repunte, que no estamos en un repunte ahora como en los dos gráficos anteriores. Hay que mirar siempre al extremo derecho del gráfico. Y el otro criterio que utiliza es ventas al por menor, que como se ve también tuvo su mejor momento en 2010, incluso 2011, con muchas oscilaciones, y que después ha ido decreciendo en tasa interanual siempre y con un pequeño repunte, pero los datos de ventas al por menor que han salido hoy de los grandes almacenes americanos son muy malos. Todos estos criterios probablemente habrían inducido ya al National Bureau a decir que Estados Unidos había empezado una recesión o estaba a punto de empezarla. Pero hay uno, que es el del empleo, que no está cumpliendo con los criterios. La tasa de desempleo, ahí hace la misma figura que en los gráficos anteriores, pero claro, que baje, en este caso es bueno. Con lo cual tenemos una tasa de desempleo que se había llegado hasta el 10%, y que después ha ido decreciendo hasta el momento actual, que está en el 8,2%, con lo cual este criterio no completaría los anteriores como para pensar que Estados Unidos ya ha entrado en recesión. El último dato, sin embargo, del mes de marzo fue decepcionante. Se esperaban 180.000 y fueron 120.000 los empleos creados, y mañana se vuelve a publicar de nuevo, con lo cual veremos cómo está evolucionando. Mañana se publica el empleo de abril. La evolución del empleo agrícola, ahí se ve el bajón que sufrió durante la recesión y cómo no ha recuperado los niveles de antes de la recesión. Y la creación mensual de empleo no agrícola pues pegó una recuperación muy fuerte, pero posteriormente ha estado más bien de esa jugarreta de la tasa de desempleo, porque subió al 11 y bajó de nuevo al 7,4. Es una de las dos excepciones que nos vamos a encontrar aquí. Yo creo que simplemente las ganó porque la dinámica de la economía en ese momento era tan potente que a todas luces se veía que la tasa de desempleo iba a seguir bajando. Después, con tasa de desempleo del 5,5%, Bush, padre, gana las elecciones, y cuando se le ha ido al 7,6 o 7,6, ¿no? Las pierde, claro, y se las gana Clinton con el famoso lema de "es la economía estúpido". Luego Clinton baja la tasa de desempleo, o más que bajarla él, la tasa de desempleo durante el mandato de Clinton baja a 5,4, renueva mandato, y luego baja a 3,9 y pierde las elecciones al Gore, ¿no? Bueno, pierde, podríamos discutir si las perdió o no las perdió. Para muchos, Gore ganó las elecciones. Lo que pasa es que reclamar eso prácticamente llevaba a Estados Unidos a una crisis institucional y a una guerra civil, ¿no? Con lo cual, pues las elecciones las ganó George W. Bush, y sería la otra excepción. Pero bueno, había cambio de candidato, no era Clinton, era Al Gore, y con esas circunstancias del recuento en Florida y en algún otro estado más, que podría ser un tema interminable. Y de nuevo, pues la tasa de desempleo, aunque sube, está en el 5,5%, que todavía es aceptable, y Bush renueva su mandato, pero cuando ha subido al 6,8% en las siguientes elecciones, pues ya los republicanos pierden el poder. La tasa sigue subiendo hasta el 10%, baja hasta el 8,2%. ¿Cuál es la conclusión de lo que vemos ahí? Que difícilmente ningún candidato gana las elecciones con la tasa de desempleo por encima del 6,5 o el 7%. ¿Puede Obama desde ahora hasta noviembre conseguir que esa tasa baje al 7 o al 6,5 para estar más seguro? Yo diría que es improbable. A mí Obama, y sí es curioso porque respeta ese paralelismo con la crisis de los años 70, me parece que es Carter, un presidente lleno de buenas intenciones, pero con poca efectividad finalmente, no por él, sino porque la crisis económica es tan brutal que ni él ni ningún gobernante puede hacer gran cosa para dominarla. Con lo cual es altamente probable que las pierda, aunque los mercados del futuro se están dando por ahora que las va a ganar, ¿no?
Mi conclusión es que se suele pensar que los políticos lideran el cambio cuando lo más normal es que sea el cambio el que les conduzca a ellos. En Estados Unidos será la tasa de paro la que los dirija a los dos. Y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Y ahora abrimos un turno de preguntas. En esa que ha puesto la anterior, por favor. Si el desempleo aumentó, que acabo de decirlo, que es así escrito, el desempleo creo que aumentó un 168.000 más desempleo y bajo la tasa a 8,2. No, creación de empleo. Creación. Sí, o sea, todas las cifras anteriores que veíamos eran de creación de empleo ahí, por ejemplo. Y lo que dije es que el dato del mes de marzo que se esperaba en creación de empleo no agrícola eran unos 170 a 180.000 y solo se crearon 120.000. Empleo no agrícola. No, todo lo que no es agrícola. Industrial, servicios, sector público, todo. Aumentó la creación, o sea, se crearon 120.000 puestos de trabajo. ¿No están manipulados en Estados Unidos? No manipulan. Que si luego más 4 pueden manipular. Bueno, son los que hay. Yo siempre me fío de los datos que hay porque si te pones a pensar que están manipulados es como si piensas que la comida que te ponen en un restaurante puede estar envenenada. Entonces, terminas teniendo que tomar tranquilizantes y encerrado en casa y espiando al vecino por ver si te agrede, ¿no? Y eso hay que tomar los datos oficiales, hombre, si hay, aparte de los oficiales, hay otros que no lo son, para contrastar y demás, pues sí, pero vamos, yo no entro en esas cábalas. Buenas tardes. Me gustaría saber qué opina de la bolsa americana, si está cara o barata. Porque a pesar del último gráfico de la tasa de desempleo, en los 2 últimos años ha ido subiendo y la bolsa americana ha ido subiendo igualmente. Bueno, yo es que no suelo actuar con esos criterios de si la bolsa está cara o barata. Si ve las flechas que marqué ahí, pues no me preocupaba gran cosa que estuviera cara o barata. Yo pensaba que iba a seguir los ritmos habituales de recuperación y que en 3 años estaría más o menos entre el 13.000 y el 14.000. Ahí soy incapaz de afinar más. La bolsa americana del Dow Jones lleva hasta 14.146 intradía, si no recuerdo mal. Entre 13.000 y 14.000, alrededor de 14.000. Cualquier dato me sirve porque esto no tiene una ambición de precisión total, pero vamos, lo que sí sé es que quien compró cuando yo puse este gráfico en una presentación ha ganado un montón de dinero, ¿no? Entonces luego el momento de salirse, pues yo creo que es ya. Entonces mi visión es que es en ese sentido muy abstracta, muy de decir qué hacen los gráficos en etapas como la actual y lo demás, los métodos de valoración, pues hombre, me gusta, leo, pero no tengo opinión propia porque no es ese el método. Hay un debate en la actualidad que esta crisis está destruyendo las clases medias. Entonces, este tipo de crecimiento que se está dando en Estados Unidos, bajando la tasa de desempleo, al mismo tiempo disminuyendo la productividad, beneficios de las empresas crecientes, mantenimiento del consumo, no puede estar respondiendo a este patrón, porque parece ser que, deduciendo de aquí, los empleos creados no pueden ser de gran calidad. Sí, todo eso es compatible con lo que yo estaba diciendo. La clave de las economías, como todos sabemos, y de las recuperaciones es eso. Se produce una recesión cuando el beneficio de las empresas disminuye. Como disminuye, hay un momento en el que las empresas dejan de invertir, dejan de contratar, y llega una recesión. Para que la recuperación llegue, las empresas tienen que empezar a ganar dinero y eso se produce por la vía más fácil, que son los despidos,
y naturalmente cae el precio de las materias primas normalmente en una recesión. A partir de ahí las empresas empiezan a ganar dinero y llegan a cifras récord como las actuales de Estados Unidos. Son tan récord y están tan altas que por ese fenómeno conocidísimo de reversión a la media ya es imposible que sigan siendo tan buenos. Eso es lo que sustentaría mi idea automática o más o menos automática de que la bolsa americana va a caer. ¿Que este tipo de crisis destruyen las clases medias? Naturalmente, que las destruyen porque polarizan y abaratan los salarios, ¿no? Entonces es un elemento fundamental de toda crisis en general y de esta en particular, mucho más acentuada por una competencia tan feroz de países con salarios bajos, ¿no? ¿Hay más preguntas? Viendo todos los datos que usted nos está dando aquí esta tarde, quiero preguntarle si puede influir más o menos el posible conflicto que pueda haber, según la gente o los periodistas que están dándonos para este año y para el año que viene, el conflicto con Irán. Y también quiero preguntarle que, siguiendo el pitch, que se dice que cuando allí en Estados Unidos se repliegan, aquí nos cogemos una pulmonía. Un poco más alto porque no le digo bien. Sí, que siguiendo los analistas que están siguiendo el posible conflicto con el tema de Irán, con Estados Unidos e Israel, si en su tesis, que ustedes nos han dado los datos, también puede influir el posible conflicto y que, siguiendo el dicho que cuando allí se constipan, aquí nos cogemos una pulmonía, ¿cómo nos puede afectar si empieza a caer el Dow Jones de esa manera tan, digámoslo así, como usted bien ha dicho, a unos niveles que no lo sé, si usted nos podría decir si son 7.000, 8.000, 9.000, aquí cómo nos puede afectar en el IBEX? Gracias. Vamos a ver, normalmente cuando yo pongo este gráfico y se me pregunta ¿cómo afectaría tal cosa? Yo digo, está en el gráfico, está incorporado en el gráfico. A lo mejor el Dow Jones se va a 15.000 y alguien me dice, tu gráfico dejó de funcionar, y yo le tengo que decir, espérate que algo pasará. Y a lo mejor eso que pasa es la guerra con Irán. Me ha ocurrido en muchas ocasiones, pero ¿cómo se va a dar la vuelta a la bolsa aquí si está todo positivo? No te preocupes, de aquí a unas semanas algo malo pasará que hará que se dé la vuelta. Entonces, yo me puedo equivocar, pero por no haber identificado bien el periodo en el que estamos. Cuando empezó toda esta crisis, como yo venía pensando en la comparación con los 70, sabía que no iba a ser una gran depresión. Bueno, parece que hasta ahora eso resultó acertado, pero no porque yo tuviera una ciencia infusa, sino porque como estaba pensando en la comparación con los 70-80, y allí no hubo una gran depresión, aunque la tasa de paro en España, la tasa de paro juvenil, se fue al 51%, igual que ahora, y además la transición política complicó enormemente cualquier decisión económica, ¿no? Excepto que los gobernantes cometan errores descomunales de política fiscal o de política monetaria. Como hasta ahora no los han cometido, ha sido el proceso típico de cualquier recesión. Se mete dinero, políticas keynesianas, llega un momento en el que el déficit ya no es sostenible, hay que hacer políticas de rigor fiscal. Cuando miro a Alemania queriendo rigor fiscal y a Estados Unidos queriendo gasto, son los mismos actores interpretando los mismos papeles que en 1978-79. Estados Unidos pidiéndole a Alemania y a Japón que estimulara con sus economías, y los otros diciendo que no, que rigor fiscal, que los déficits eran insostenibles. Entonces, una guerra con Irán, pues a lo mejor es lo que salva mi gráfico. Se ha ido a los 15.000 y de repente se tiene que dar la vuelta ahí porque el precio del petróleo se dispara. Y en cuanto a cómo nos afectaría que se produzca una recesión americana, pues obviamente de forma muy negativa. Hemos empezado una recesión que ya lleva 6 meses en España, ya hay 12, esta mañana los conté, ya hay 12 países de la Unión Europea en recesión, no solo España y los otros sospechosos habituales de Grecia, Italia, etcétera, sino también están en recesión ya Holanda, Bélgica, algún país más por ahí pequeñitos, ¿cómo? Sí, Inglaterra, exacto.
Y por supuesto, si se iniciara una recesión americana, pongamos en septiembre de este año, nos hacían polvo, porque claramente iba a hacer que la nuestra fuera más duradera, ¿no? Entonces, mejor que yo me equivoque, pero bueno, ya lo veremos. Ahí tengo que poner mis intereses como escrutador del futuro y los de la humanidad en una palabra. Los datos macroeconómicos de Estados Unidos en lo que se basa en su sistema. No, mi sistema se basa en los ritmos. Y luego, como si vengo y os hablo solo de los ritmos, pues os parecería una patata la conferencia. Pues por eso he contado los criterios del National Bureau, para que se vea que sí hay una cierta probabilidad de que la economía americana esté entrando en recesión, aunque todavía no lo sepamos. Hay un instituto americano, se llama ECRI, os recomiendo que visitéis su página web, está en inglés pero es muy interesante. No hay que confundirlo con el National Bureau. El National Bureau es un órgano. E de España, C de Cataluña, R de República y de Inglaterra. ECRI. ECRI. Entonces, ECRI. El National Bureau es un organismo privado que certifica, no es público como el INE aquí, es privado y certifica el comienzo y el final de las recesiones. Y ECRI es también un instituto de analistas que son los que mejor trayectoria tienen a la hora de predecir si se viene una recesión o se acaba una recesión, ¿no? Bueno, estos dijeron en septiembre ya del año pasado que la economía americana estaba a punto de entrar en recesión. Ahora todo el mundo en Estados Unidos se ríe de ellos porque todavía no ha entrado en recesión Estados Unidos. Yo cuando lo dijeron pensé, van con un año de adelanto, ¿no? Bueno, veremos a ver si yo me iba también con unos años de adelanto o no. Pero ECRI tiene claro que la economía americana está a punto de entrar en recesión, aunque yo creo que se han precipitado un poco a decirlo. Había una pregunta pendiente por ahí. Sí, dos cositas. ¿Cómo integra el VIX? ¿Cómo lo ve? Las ideas que está dando. Y la otra, si afectando totalmente su método, los cambios que se van a producir en el Dow Jones con la entrada de grandes nominales, por el método que tienen de cálculo, si podría hacerlo menos bueno a estos efectos para su método. No, yo creo que no, yo creo, contestando a lo segundo, es que no soy purista, aunque mi profesión inicial era la de estadístico del Estado, a mí las estadísticas, aunque tengan un cierto mínimo de consistencia, me valen, porque terminan reflejando lo que hay. Los modelos econométricos americanos ahora están fallando todos en cuanto a predicción del PIB, porque son modelos que la caída enorme del PIB en el cuarto trimestre de 2009 lo han tomado como estacional, con lo cual ahora corrigen el efecto estacional y hacen que los datos de PIB parezcan más buenos de lo que en realidad están siendo, ¿no? Bueno, pero mientras eso se mantenga, pues a mí eso me sirve. Y el Dow Jones lo mismo. Primero, que seguro que mantendrán una serie equiparable y segundo, aunque no la mantuvieran, es que me daría exactamente igual porque seguirían reflejando lo mismo. Si miras el Standard & Poor's, que es tan diferente, tienes pequeños problemas a la hora de identificar si aquí vuelve a hacer el máximo histórico superándolo el anterior, solo un poquito por debajo, pero en esencia es todo exactamente igual. Igual que cuando alguien me dice que el índice chino no sirve para nada por lo poco líquido que es, pero el índice chino fue el primero que dio señales de recesión, es el primero que dio señales de recuperación y es el que está dando señales claras de estancamiento como el Nikkei o como cualquier otro índice de ese comportamiento. En cuanto al VIX, yo lo miro, pero más por cultura general que porque me guste mucho, porque si de repente me preguntan qué es el VIX y no sé lo que es el VIX, pues quedaría bastante mal. Pero yo el VIX lo miro también de una manera muy peculiar. Miro cuando están máximos y miro cuando están mínimos. Cuando llega a 15 ya sé que la bolsa va a caer. El año pasado, en abril, en un programa de Intereconomía, la entrevista del día, pues no sé si alguno lo veríais, pero yo dije, la bolsa americana, la bolsa va a caer un 35%. Parecía una locura. Estábamos justo la semana anterior a Semana Santa. Lo único que había hecho, aparte de que creía en estos ritmos, ¿no?,
era mirar el VIX y ver que estaba ya en 15, en 14, y digo, bueno, miras el VIX, miras toda la historia de 22 años del VIX y te encuentras que por debajo de 14 es que ha estado a lo mejor una décima parte del tiempo, o quiere decir que no se puede mantener ahí por demasiados meses, ¿no? Y bueno, y cuando está ya al revés, cuando el VIX se va a 80, pues ya sabes que es el momento de comprar porque se ha ido demasiado lejos en el sentido contrario. ¿Más preguntas? Hay una ahí al fondo. Teniendo en cuenta su hipótesis, lo que sí que podríamos inferir es que si hay una caída en el Dow Jones, esa caída va a implicar también caída del IBEX, adicional a la que estamos viendo ahora. Luego, ¿sería una oportunidad histórica, usted cree, para entrar en activos de bolsa? Vamos a ver, la segunda oportunidad histórica, además es verdad, no había contestado esa pregunta que antes, o sea que está bien repetirla. La segunda oportunidad histórica de los últimos años fue en 2009, porque había habido otra, la primera, que era en 2002-2003, ¿no? Lo que pasa es que cuando llegan los índices a esos mínimos, todo el mundo se muere de miedo y es normal, ¿no? Y a lo mejor es una imprudencia entrar en bolsa. La primera, por lo tanto, para mí, de los últimos tiempos, fue la de 2002-2003. En octubre de 2002 hizo un mínimo, en marzo de 2003 otro. Esa fue la primera, caídas del 50 al 60%. La segunda oportunidad reciente fue en el 2008-2009, con otra caída de más del 50%. Y para Estados Unidos yo creo que la próxima oportunidad no va a ser tan buena como las anteriores, como mucho de un 30 a un 35%, que está muy bien, pero claro, no es el 60%. Y para el IBEX sí que eso puede ser una gran oportunidad, porque si se cumple esto, y ya estamos en los mínimos de 2009, si Estados Unidos cae un 15, un 20, pongamos un 25%, sin exagerar, pues es que aquí nos vamos a los mínimos de 2002, ¿no? No sé si os habéis fijado que en las teles continuamente se están confundiendo, creen que ya estamos en los mínimos de 2003, o en los periódicos de repente ves un titular en un periódico prestigioso en la edición digital y dices, bueno, pero alguien tiene que mirarse los gráficos antes de tener estos titulares, pero el IBEX podría irse a esos niveles si se cumple la caída del Dow Jones, claro, y por lo tanto sería una gran oportunidad de compra. Hay que pensar que el IBEX va a ser muy peligroso. En mi libro lo cuento, hay 3 sectores en depresión desde primeros de la década 2000. Uno, el tecnológico, no ha recuperado sus niveles de la burbuja tecnológica desde que pinchó. Otro, los bancos, claro, el sector financiero, no hay más que ver los índices de bancos cómo están. Y otro que es el construcción inmobiliaria, ¿no? Como esos 3 tienen el peso que tienen en el IBEX, un amigo me hizo observar, pero lo que estás diciendo es que el IBEX se va a comportar como el Nikkei. Me desagradó mucho la observación, pero no tuve más remedio que decirle, me temo que sí. Pero por el peso que tienen los bancos, construcción inmobiliarias y bueno, las tecnológicas no, pero alguna hay, ¿no? Entonces, puede ser una gran oportunidad, pero cuidado con el IBEX. ¿Más preguntas? Cuando ha dicho ahora que se puede comportar como el Nikkei, ¿a qué se refiere? El Nikkei llegó casi a 40.000 en el año 1989. Han pasado 23 años y está en 9.000. Con lo cual, no, como dirían por mi tierra, no le arriendo la ganancia a los que invirtieron en el Nikkei en el año 89, ¿no? Que están acumulando pérdidas del 80%, ¿no? O sea que al decir que España, cuidado, podría estar en niveles tan bajos una década. Pero podría, yo no lo digo. No digo que vaya a suceder. El IBEX no es mi especialidad, aunque yo entro y salgo en el IBEX, como supongo todos los de aquí, pero mi especialidad es el Dow Jones, que es con el que me desayuno todas las mañanas con sus gráficos.
Al IBEX la verdad es que le presto tan poca atención que a veces me pillan y sé dónde está cotizando. Pero sí que es verdad que el IBEX va a ser peligroso por ese peso tan enorme de banca y construcción inmobiliarias. Y después de la segunda recesión habrá una recuperación. Se puede ocurrir como Japón 10 años de digamos. Sí, bueno, mi idea es que a partir del 2018, vamos, cuando digo 2018 no hay que tomárselo como artículo de fe, puede ser el 17, el 19, a finales de la década se inicie un periodo expansivo de crecimiento sostenible de todas las economías mundiales, unas mejor y otras peor, claro, pero y además con índices como el Dow Jones claramente yéndose a niveles muchísimo más altos, ¿no? Pero cuidado porque a lo mejor nos vemos en el año 2023 y algunos me decís, estamos todavía en crisis. No sé si os habéis fijado, cuando empieza la prosperidad la gente tiene tal mentalidad de crisis que sigue pensando que hay crisis todavía y a lo mejor empiezan a mal acostumbrarse y cuando la tasa de paro ha bajado al 15 y de repente se va al 16, claro, es la crisis que no se ha terminado, ¿no? Eso ocurrió en los 80. Yo seguí oyéndole hablar a gente de crisis en los 90 y claro, la crisis en España se terminó como muy tarde, 85, cuando se terminó la reconversión industrial, ¿no? Sin embargo, en los 90 había gente que te hablaba todavía de la crisis. ¿Por qué? Porque sí hubo, de repente, los años de la devaluación de la peseta, que fueron años de crisis, hubo pinchazo de la burbuja inmobiliaria ahí también, pero el PIB español que cayó en aquel momento, un 1,5, en el peor de los casos, ¿no? Es decir, una crisis muy mitigada. Y esas crisis más suaves las seguirá habiendo también en ese nuevo periodo que se inicia a partir de 2018. Pero no serán crisis de este calibre. Hay que tener siempre en cuenta que cuando se está en plena recesión la perspectiva se distorsiona y todo el mundo decimos disparates, pero por la depresión que nos provoca el entorno. El otro día se me ocurrió un ejemplo que suelo utilizar recientemente y que es el de la devaluación. Mucha gente dice que habría que salirse del euro, que así, con esa gran devaluación, la economía española tiraría mucho mejor. Cuando les hablas un poco optimista dicen, claro, pero es que en los años 90 pudimos devaluar, ahora no. Entonces me fui a los años 90 y recordé al presidente del gobierno, a Felipe González, saliendo en la televisión lívido, anunciando una tras otra, en 3 años, 5 devaluaciones. Solchaga lívido, anunciando una devaluación tras otra, y Solbes lívido con la devaluación que le tocó. Y o sea que en aquel momento cada devaluación se vivía como un terremoto económico, político, como una desgracia nacional. Y hoy estamos todos diciendo, ¡ay! ¿Quién suspira por una devaluación? ¿Quién pudiera devaluar? Entonces, eso es la idea de cómo se distorsiona absolutamente todo cuando se está o en la prosperidad más absoluta, como la de los años mediados de la década pasada, ¿no? Y entonces ya vamos a ganarle a Alemania y nos olvidamos de que Alemania está haciendo un ajuste enorme. 7 recesiones a Alemania en el periodo en el que España solo tuvo 2. Y claro, estábamos tan pimpantes, le vamos a ganar a Alemania, ellos no crecen, nosotros sí. No, los brotes verdes es una cosa que vino detrás. Y bueno, luego vino el revolcón y ahora ya parece que no vamos a ser nunca capaces de salir como Alemania. Entonces, por eso yo creo que lo mejor son maneras abstractas y mecánicas de intentar ver las cosas, aunque naturalmente para la gente que sufre los efectos del desempleo, pues eso a lo mejor no es mucho consuelo, ¿no? Pero una cosa es que uno sufra y otra que además pierda la perspectiva. ¿Queda alguna cuestión más? Subir bajada. Se ha recuperado, no sé si 0,20 o algo así. Queda una por ahí. Sí. En todo este escenario de las 2 recesiones, el dólar frente a otras divisas, ¿qué papel le toca jugar? Bueno, mi idea desde hace muchos años es que, vamos, no muchos, varios, es que el dólar está en un declive secular, es decir, que a lo largo de las próximas décadas se irá debilitando
pero que dentro de ese declive secular está en un periodo de fortaleza, que durará todavía 3 o 4 años más. Entonces, mi apuesta es que contra el euro llegaremos a ver el 1,15, el 1, incluso la paridad, pero dentro de que su papel en la economía mundial va tendiendo a decrecer, igual que le ocurrió a la libra. Se mira la evolución de la libra esterlina y se ve cómo se fue en un proceso de declive secular conforme la hegemonía británica se iba debilitando. ¿Qué piensa de la deuda pública americana? Vamos a ver una cosa más interesante que eso, porque eso está todos los días en todos los periódicos. Os voy a contar una cosa más interesante, que no tiene nada que ver con la conferencia, pero que creo que añadí. Sí. A veces se comparan a la banca española con la americana y se dice, ¿por qué aquí no hemos hecho la recapitalización de la banca de forma inmediata, como hicieron en Estados Unidos, y ahora ya tienen una banca saneada y gracias a eso pues pueden crecer, puede fluir el crédito, etc.? A mí esa pregunta me intrigaba, porque al principio no tenía una respuesta buena. Yo he defendido desde el principio todo lo que ha hecho el Banco de España, con Zapatero y ahora con Rajoy. Suscribo la tesis del Financial Times en un editorial de hace 2 meses, que alabó la reforma financiera de Zapatero y la reforma financiera de Rajoy. Pero claro, me metían en apuros cuando me hacían esa pregunta, ¿y por qué no se recapitalizó más rápido? Y yo solía contestar, bueno, pues porque si tienes una crisis clásica, inmobiliaria, las pérdidas van aflorando poco a poco, no como con los productos tóxicos de la subprime, que de golpe valorabas a precio del mercado y estabas quebrado, ¿no? Como el Citigroup de la noche a la mañana quebrado. Bueno, me empecé a indagar. Claro, es que Estados Unidos tiene bancos malos, pero nunca los han llamado bancos malos a los que han pasado los activos tóxicos. En este gráfico veis el subidón, desafortunadamente no se ve la parte de abajo, que son los años. Entre finales de 2008 y comienzos de 2010 se produce ese subidón que veis ahí al final, que pasa de 3 billones de... Bueno, a ver. Ahí está. Bueno, entonces nos sale por arriba. Pero igual. Dale al F5. Hacia atrás. Ahí. Ya está. Bueno, ¿qué es lo que se ve ahí? Se ve una cifra de activos que pasan de 3 billones de dólares a 7 billones de dólares, es decir, que sube 4 billones de dólares de golpe. ¿Sabéis qué representa eso? Los activos financieros de lo que pone abajo, Government Sponsored Enterprises, es decir, compañías sponsorizadas o patrocinadas por el gobierno. Sector público americano que se llaman Fannie Mae, Ginnie Mae, Federal Home Loan Banks, es decir, toda una serie de organismos no públicos porque llevan garantía implícita, no explícita del gobierno americano, que mantuvieron la vida del mercado hipotecario americano durante la fase más dura de la crisis. Entonces veis que sus activos financieros pasaron de 3 billones de dólares a 7 billones de dólares. Si va uno al balance de la Reserva Federal, se ve que en el primer momento de la crisis la Reserva Federal compró 1,25 billones de dólares en activos de todo tipo, deuda pública, pagares de empresa y sobre todo activos hipotecarios. Si hacemos un poco las cuentas del buen cubero, pues tenemos 4 más 1 billón, pongamos 5 billones de activos inmobiliarios que se quitaron de sus balances los bancos americanos, sin llamarlo banco malo, sin crear un banco malo. ¿Tenía España la capacidad de hacer eso? En absoluto. La tiene ahora mucho menos. Por eso una de mis propuestas para las políticas del BCE es que se haga cargo de parte de los activos de este tipo, igual que se hizo en Estados Unidos la Reserva Federal. Es decir, parte de lo que se llamaría
un banco malo europeo, tendría que ser contribución del BCE por imitar el modelo americano, no por otra cosa. Yo creo que Dios creó a Estados Unidos para que tuviéramos una copia a la que imitar, ¿no? Entonces, en todo este debate del banco bueno, banco malo, que mal lo ha hecho el Banco de España, ¿por qué no se recapitaliza? Sencillamente los bancos americanos se recapitalizaron todos con 200.000 millones de dólares, que es una cifra ridícula para los activos que tenían, pero es que muchos de esos activos fueron a parar a estas instituciones llamadas empresas sponsorizadas por el gobierno o a la propia Reserva Federal. Y esto es un regalo extra que no estaba previsto en la conferencia. Bueno, de las subrogaciones, esos valores hipotecados, papelitos que vendieron en Europa, ¿no? Sí. Lo que estaba vendido a Europa estaba... Nosotros ahora, y ellos tuvieron, lo hicieron en papelitos pequeños, en el balance y lo vendieron aquí en Europa. No, pero a Europa se lo habían vendido durante los tiempos buenos. Y entonces los bancos europeos sufrieron lo suyo, los que hubieran comprado eso, sobre todo los alemanes, y luego lo que ellos conservaron en sus balances ha ido a parar a este banco malo, que nadie lo llama así, y bueno, y en Europa no hay nada comparable, por eso en Alemania han tenido que hacer se llaman bancos, pero en realidad son fondos o sociedades que gestionan activos inmobiliarios nada más, pues tacadas de 200.000 millones de euros en créditos malos que han pasado del Commerzbank a uno de estos fondos especiales, ¿no? En España hoy no tenemos la capacidad de hacer nada parecido, con lo cual sin la ayuda del BCE o del EFSF sería muy complicado cualquier solución, excepto la autocapitalización por vía de, a lo largo de 2 o 3 años, todo el beneficio a reservas, ¿no? Y los que no puedan dar beneficio, pues a eso sí, habrá que intervenirles de alguna forma. Quedaba una pregunta, si no me equivoco. Los ingleses han hecho también una cosa parecida, el Banco de Inglaterra ha colaborado también de una forma parecida. Entonces, la pregunta es, el BCE, aparte de que no lo tenga en su mandato, ¿cómo no han hecho algo parecido? Porque tiene que haber algún otro motivo más profundo, porque si no, es que los otros desde luego lo están haciendo a las claras, y los chinos ni se sabe lo que hacen. Bueno, el BCE no lo tiene en su mandato, claro, y Alemania tampoco quiere, porque no es ningún problema que no lo tengas en tu mandato. Cambias el mandato, pero para eso necesitas que haya un acuerdo, y los alemanes lo han hecho por su cuenta, segregando a estos bancos malos o fondos malos, los activos hipotecarios dañados, y nunca saco tiempo para comprobar si eso está computando en su deuda pública o no, porque naturalmente esos recursos públicos que ha aportado ahí el Estado alemán deberían de estar computando como deuda pública o como déficit, igual que le computó a Irlanda como déficit la recapitalización de sus bancos el año pasado, ¿no? Pero ahí no tengo la seguridad de cómo lo están computando. José Carlos Díez, que esta mañana lo habréis oído, dice que no lo están computando, ni en déficit ni en deuda pública, pero es la versión de él la que yo os comento, no tengo ahí comprobación propia hecha. Y aún hay otra cosa, el Banco Central Europeo, a pesar de que no ha apoyado de esta forma, sí que su balance sí también se ha expansionado mucho con estos apoyos que ha hecho el ETROX, el 1 y el 2, total que al final ha expansionado también su balance enormemente, o sea que también teóricamente su situación patrimonial también estaría expuesta. Y encima le ha dado dinero a ganar los bancos. O sea, el Banco Central Europeo, con el ETRO de diciembre y luego el de febrero, ha evitado una catástrofe. Yo sabía que algo iban a hacer porque en mi modelo no entra la catástrofe. Entonces, si mi modelo sigue funcionando, pues yo sabía, algo harán, pero a primeros de diciembre yo estaba muerto de miedo, porque ya veía que en este semestre los vencimientos de deuda que tenían los estados y los bancos eran inasumibles, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre lo que hizo la Reserva Federal y lo que hace el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo descuenta activos que le llevan en garantía. La Reserva Federal, esa cifra que yo he dado, no es descuento, es compra, se quedan los activos en su balance.
Y eso es lo que tendría que hacer el Banco Central Europeo. Hoy me preguntaban en la cadena SER a mediodía, en el informativo, que qué le pediría yo al Banco Central Europeo, aprovechando que se ha reunido en Barcelona. Y mi respuesta ha sido dos cosas: que baje los tipos a cero, que Japón y Estados Unidos no están en recesión y los tienen en cero. ¿Por qué motivo la eurozona, que ya está en recesión, no los tiene en cero? Y el otro es que compre cédulas hipotecarias. No que descuente, que las compre. Pero esto ya es otra conferencia, os vais a tener que inscribir de nuevo. Muy bien, pues ¿queda alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias a Juan Ignacio Crespo.